Buen día, profesor. Mi nombre es Ávila Rojas Tomás Yaquín, del grupo 1MM11 de la carrera de Mecatrónica de la materia de Fundamentos de Electrónica. Esta es la solución del examen, en específico del primer departamental, que está relacionado con el transistor BJT. Para el primer ejercicio nos presenta este circuito, donde tenemos un transistor de silicio con una beta de 200, una fuente de 20 y 4 resistencias. Para empezar con la solución de este circuito tenemos que pasarlo a su forma eléctrica. Nos va a quedar este siguiente circuito, del cual vamos a determinar tres mallas para empezar con su solución: J1, J2 y J3. Recordemos que al ser de silicio vamos a obtener un valor de 0.7 voltios aquí. Para VCE nos va a quedar así con esta polarización. Y recordemos la pequeña fórmula que dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Esto va a ser importante para después. Y bueno, empezando a analizar el circuito por el método de mallas, nos van a quedar tres ecuaciones en función de estas tres incógnitas. Empezando con J1, aquí están las ecuaciones. J1 que tiene las dos resistencias de 1K y 1.5K, se relaciona con J2 con la de 1K. Como las corrientes son en sentido contrario, quedaría menos 1K, más lo que se relaciona con la malla J3, que sería en este caso solamente la resistencia de 1.5 y van en el mismo sentido las corrientes, entonces sería positivo. Esta malla, esta ecuación va a quedar igualada a esta fuente de voltaje de 0.7 voltios. Como entra por el lado positivo, pasándolo del otro lado de la igualdad, quedaría como negativo. Ahora, para la J2, la ecuación número 2, de igual forma lo que se relaciona es la resistencia de 1 kilo, que nos quedaría como con menos, ya que va en el sentido contrario las corrientes. En J2 vemos involucradas a tres resistencias, la primera de 100 ohms y las dos de 1 kilo. Lo que relaciona J2 con J3 es la resistencia de 100 ohms, que es esta de aquí. Recordemos que J3 pues obviamente pasa todo así, entonces también pasa por la de 100 ohms. Esta ecuación va a quedar igualada a esta fuente de voltaje de 20 voltios al entrar por un menos, al pasarlo del otro lado de la igualdad, quedaría con un lado positivo. Ahora la ecuación número 3, tenemos a J, lo que relaciona a la J3 con la J1 es esta resistencia de 1.5, van en el mismo sentido, entonces queda igual. J2 va a ser igual a de 100 y las resistencias involucradas en J3 sería la de 1500 y la de 100. Esta va a quedar igualada a los 20 voltios como positivos, pasándolos del otro lado del igual, y menos esta fuente que al entrar por el lado positivo va a quedar por un lado negativo de la integral, y menos de la integral de la igualdad. Esto sería igual a menos voltaje del colector emisor. Ahora, ya que tenemos estas tres ecuaciones, podemos reducirlas un poco más sumando los valores de las resistencias, que son los que nos tenemos, quedándonos como 2500 veces J1 menos 1000 veces J2 más 1500 veces J3 igual a menos 0.7. Esa sería la ecuación número 1. Para la ecuación 2 tenemos menos 1000 J1 más 2100 J2 más 100 J3 igual a 20. Y para la ecuación 3 tenemos 1500 J1 más 100 J2 más 1600 J3 igual a menos el voltaje de colector emisor. Ahora, recordemos, aquí va lo de la importancia de esta pequeña formulita, que es corriente colector es igual a la base, a la corriente de base multiplicada por beta. Ok, ya que sabemos que la corriente colector es la que está por aquí, podemos ver que J3 también pasa por aquí, entonces J3 va a ser igual a la corriente de colector y la corriente de base va a ser igual a la corriente J1 porque es justamente esa.
quedándonos la fórmula como J3, que sería corriente colector, igual a 200, que es la beta, por J1, que sería la corriente base. Ahora, para dar resolución a este sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es sustituir 4 en 1 y 2. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones de 2 por 2 en función de J1 y J2, pero ya sustituyendo a J3, ya nos queda J1 y ya nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues reducimos y nos queda esto, que son 302.500 J1 menos 1000 J2 igual a 0.7 como ecuación 1 y 190.000 J1 más 2100 J2 igual a 20 como ecuación 2. Ahora, metiendo este sistema de ecuaciones en la calculadora nos arroja un valor de J1 igual a 0.02832 miliamperios y J2 igual a 9.26756 miliamperios. Ya que conocemos J1 y J2, podemos determinar J3 con la ayuda de la ecuación 4. Y aquí está, sustituyendo J1 en la ecuación 4, sabemos que J3 es igual a la corriente de colector y la fórmula del corriente del colector es beta por la base de la base, por la corriente de la base, perdón. Ahora, solamente sería sustituir, sería J3 igual a 200 por la corriente de la base. Sabemos que la corriente de la base es J1 y J3 sería igual a 200 veces J1, que lo calculamos antes, dándonos un valor de J3 de 5.664 miliamperios. J3 es igual a la corriente del colector. Entonces ya obtenemos la primera, uno de los primeros resultados que nos pide este ejercicio. Para el segundo, el voltaje colector emisor, solo queda sustituir J1, J2 y J3, ya que conocemos esos tres valores, en la ecuación número 3. ¿Por qué en 3 y no en 1 o en 2? Porque 3 es la única que me relaciona el voltaje de colector emisor. Ya que sustituimos valores, nos queda una ecuación con una variable, entonces se puede determinar dicho valor y nos arroja un voltaje colector emisor de 9.96836 voltios. Eso para nuestro primer ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, de igual forma, nos piden calcular el valor de la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Nos presentan ahora este circuito. Pasándolo a su forma eléctrica, podemos observar que en este circuito ahora tenemos dos fuentes de voltaje, una negativa y una positiva. No hay problema, lo pasamos a nuestro circuito eléctrico. Nos va a quedar aquí la primera fuente de 5 voltios, acá la otra, y el emisor del transistor va a estar conectado a la parte negativa de esta fuente para representar los menos 5 voltios. Este transistor también es de silicio, por eso aquí nos aparece la tercera fuente de 0.7 voltios. Aquí tenemos el voltaje colector emisor y vemos la misma fórmula que relaciona la corriente del colector, la beta y la corriente de la base. Para empezar con la solución de este ejercicio, vamos a hacer de la misma forma, analizar este circuito a través de mallas. Tenemos la primera malla aquí J1 y bueno, aquí me faltó poner la segunda malla que está por fuera de todo el circuito. Entonces J1 quedaría para acá, así que de esta forma quedaría la J2. Entonces vemos que J1 tiene solamente la resistencia de 5K y J2 va a tener igual esa misma resistencia, ¿no? De 5K va a ser la resistencia que las relacione. Para saber a qué va a estar igualada esta ecuación, va a ser a esta fuente, que es la única que pasa J1 de 0.7, al pasar por un lado positivo, al pasarlo del otro lado del igual quedaría con un signo negativo. Para la ecuación 2, que es la de J2, lo que relaciona igual con la J1 a J2 va a ser esa resistencia de 5K más esta resistencia de 2.2K que está aquí y esa resistencia de 5K. Esto va a estar igualado a la primera fuente de voltaje
que al entrar con un menos, del otro lado pasaría con un más, igual la otra pasaría con un más, y BCE entra con más, del otro lado del igual pasaría con menos. Y aquí tendremos la segunda ecuación. Nos queda solamente sustituir en la primera ecuación que vimos de corriente de colector igual a la beta por el corriente de la base. Como vemos, J2 será igual a la corriente de colector. La beta la conocemos de 300 y J1 sería igual a la corriente de la base. Entonces, como tercera ecuación obtendremos J2 igual a 300 veces J1. Por este sistema de ecuaciones podemos encontrar los valores que nos piden, ya que es un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces sustituimos 3 en 1 para dejar esta ecuación en función de J1. Podemos determinar su valor. Aquí vemos cómo sustituimos J2 por 300 veces J1. Podemos factorizar de aquí J1, ya que es el común, ¿no? La cantidad común que hay ahí. Nos quedaría 500 más 500 por 300 veces todo por J1 igual a 4.3. Esto que está entre corchetes puede pasar del otro lado dividiendo, ya que multiplica la J1 y nos quedaría esta división. Simplemente metiendo en la calculadora nos queda el valor de J1, que es 0.002857 mA. Sustituyendo el valor de J1 en la ecuación 3, podemos determinar el valor de J2. Nos quedaría 300 veces el valor de J1, sería multiplicarlo, y J2 sabemos que es igual a la corriente colector. Entonces encontramos la primera incógnita de este ejercicio, ¿no? Corriente de colector sería igual a 0.851 miliamperios. Ahora que conocemos J1 y J2, de la misma forma que en el ejercicio anterior, podemos sustituirlo en la ecuación 2, que es la que tiene al voltaje colector emisor, y podemos determinar de esta forma el voltaje colector emisor. Aquí vemos cómo sustituimos valores J1 y J2 en dicha ecuación 2, quedándonos una ecuación con una sola variable. Entonces podemos determinar dicho valor. El voltaje colector emisor va a ser igual a 3.81.459 voltios. Ahora, para el tercer y último ejercicio de este examen, aquí ya se nos pide determinar, además de la corriente colector y voltaje colector emisor, necesitamos determinar la pendiente de la recta de carga. Nos presentan el siguiente circuito. De igual forma pasamos a este circuito a su forma de circuito eléctrico. Nos van a quedar dos mallas, J1 y J2. Determinamos de igual forma las ecuaciones para estas mallas. J1 vemos que relaciona nada más esta resistencia de 220K, más que relaciona la malla 1 con la malla 2. En cuanto a resistencias, vemos que ninguna de estas resistencias involucra a ambas, entonces va a quedar 0 veces J2 igual a esta primera fuente de voltaje, que al entrar por un lado negativo, al pasarlo del otro lado del igual, quedaría como positivo, y la segunda fuente de 0.7 voltios, ya que también es un transistor de silicio. Ahora serían 0.7 voltios que entran por su lado positivo, entonces al pasarlo del lado del igual quedaría con un signo negativo. Para la ecuación número 2, o de la malla 2 de J2, de igual forma que tenemos en cuanto a resistores que me relacionen a J2 con J1, no tenemos ningún resistor, entonces tendremos 0 veces J1 más el resistor por el que pase J2, tenemos 390, igual a nuestros 12 voltios, que al entrar con un lado negativo, al pasarlo del otro lado del igual quedaría con signo positivo, menos nuestro voltaje colector emisor, y queda con menos porque entra con un más, al pasarlo del otro lado del igual pasa con menos. Basándonos en la fórmula del
corriente de colector igual a beta veces la corriente de base, podemos determinar la tercera ecuación. Corriente de colector va a ser igual a J2 y beta igual a 300, y J1 es la corriente de base. Entonces nos quedaría J2 igual a 300 veces J1. Esa sería nuestra ecuación número 3. Ahora nos queda un sistema de 3 ecuaciones, 2 incógnitas. Podemos resolverlo sin ningún problema. Para determinar J1 podemos simplemente para J1 podemos simplemente hacer álgebra, ya que J2 se cancela con que es 0. Nos quedaría J1 igual a los 220K, que serían 220.000 ohmios, igual a 11.3, 12 menos 0.7. Y pasando esos 220.000 que está multiplicando, pasarían dividiendo. Entonces J1 sería igual a 0.0513 miliamperios. Sustituyendo el valor de J1 en 3, podemos determinar el valor de J2. J2 sabemos que es igual a la corriente de colector, y ya obtenemos tanto J2, que es igual a la corriente de colector, y dándonos un valor de 15.39 miliamperios. Sustituimos el valor de J2 en 2 para determinar el voltaje colector emisor, ya que J1 en esta ecuación se nos cancela y nos va a quedar 390 por el valor de J2, que serían 15.39. Esto igual a 12 menos el voltaje colector emisor. Una ecuación, una incógnita, y determinamos el valor del voltaje colector emisor, dándonos un valor de 5.9979 voltios. Ahora, para calcular la pendiente de la recta de carga, que es lo que nos piden, recordemos la fórmula de la pendiente, ¿no? Tendremos que M, que es la pendiente, va a ser igual a la derivada de la corriente de colector respecto de el voltaje colector emisor. Entonces, dado que la corriente de colector es igual a J2, la única ecuación que podemos usar sería la 2, ya que es la única que tiene J2. Ahora, sustituyendo, obviamente, aquí tenemos 390 J2 igual a 12 menos VCE. Tenemos que derivar esta ecuación. Nos quedaría la derivada con respecto al voltaje colector emisor de 390 J2 igual a la derivada con respecto al voltaje colector emisor de 12 menos el voltaje colector emisor. Estamos aquí derivando de ambos lados de la ecuación. Vemos que el 390 no se ve afectado, ya que es una constante, no sale de la derivada. Nos quedaría solamente aquí derivando a J2. Y del otro lado de la igualdad, el 2 es una constante, ya que este es un paréntesis, podemos separarlo, ¿no?, en dos derivadas. El 2 es una constante, entonces la derivada de toda constante vale 0, menos la derivada del voltaje colector emisor con respecto al voltaje colector emisor, esto se hace 1, dándonos como resultado el 390. Aquí vemos que dJ2 entre dBCE es igual a M, ya que es lo que tenemos aquí. Entonces nos quedaría 390 por M igual a 0 menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Nos quedaría 390 veces M igual a menos 1. Pasamos el 390 que está multiplicando, dividiendo. M nos quedaría igual a menos 1 menos 390. Y aquí encontramos la pendiente. Y aquí ya encontramos la pendiente, y al ser negativa podemos asumir, ¿no?, que la gráfica, aquí vemos la pendiente de carga, sería hacia abajo, ya que la pendiente es negativa. Eso sería todo de mi parte, profesor. Que tenga un buen día.